Bueno, a nosotros nos tocó 10, 11 y 12 y empieza, como dijo Romy, que Salomón reinó 40 años, no 43. 43. Sí, bueno, 40, 40. O sea, pero en algunos estudios dice 43 o 40. Bueno, reinó 40 Más o años menos. y su hijo, Roboam, es el que iba a heredar el trono y el que lo heredó. Y en ese momento vuelve a aparecer en escena de la historia una persona que ya habíamos visto en Reyes, que se llamaba Jeroboam. Este hombre era el siervo de su padre, Salomón. Pero a este hombre le había aparecido un profeta de parte del Señor y el Señor le prometía que él iba a ser rey sobre 10 tribus. ¿Por qué? Porque en ese momento Salomón estaba cometiendo algunos pecados y a Dios no le agradaba eso. Y Salomón se estaba volcando a la idolatría. Entonces, Salomón, al enterarse de lo que Dios le promete a Jeroboam, se enoja un montón porque él le iba a quitar el trono e intenta matarlo. Pero Jeroboam huye a Egipto y se queda ahí por un montón de años. En total fueron como 30 años con él, hasta que Salomón muere. Cuando Jeroboam escucha que Salomón muere, va hasta Israel y habla con todos los israelitas. Y todos ellos se juntan y Jeroboam, como representante de todo el pueblo, van y hablan a Roboam, que es el hijo de Salomón. Y lo estaban por nombrar como rey. Entonces, Jeroboam, como representante de todo el pueblo, le dice a Roboam: tu padre nos dio una carga muy dura, pero si tú alivianas esa carga, nosotros te vamos a servir para siempre. Entonces Roboam en ese momento no sabía qué responder y les dice: bueno, denme 3 días, en 3 días vuelvan y yo les voy a decir qué es lo que voy a hacer. Entonces Roboam empieza a buscar consejo porque él no sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer. Primero consulta con los ancianos. Estos ancianos habían servido a su padre David y también a su padre Salomón, y le habían dado consejos también en algunas ocasiones. Entonces eran personas que estaban capacitadas para dar un consejo. Y ellos le dicen: sea amable y atiende a la demanda del pueblo. Si haces lo que ellos te piden y alivianas su carga y los tratas bien y los escuchas, ellos van a ser tus siervos para siempre. Pero Roboam dejó de lado el consejo de estos ancianos porque ellos le estaban aconsejando algo que a él no le gustaba, algo que él no quería. Que tenga misericordia. Claro. Y fue a buscar consejo en personas que él sabía que le iban a decir lo que él quería y que sabía él que pensaban igual que él. Y estos eran Los jóvenes. sus amigos, eran personas que habían crecido con él y que tenían el mismo pensamiento. Bueno, entonces Roboam va con esos jóvenes y les dice: el pueblo me está pidiendo esto, yo no sé qué hacer, díganme ustedes qué debo hacer. Entonces estos jóvenes le dicen: bueno, tú dile al pueblo, así dirás al pueblo: mi padre los hizo sufrir, pero yo los voy a hacer sufrir el doble. Uy. Mi padre los castigaba con látigos, pero yo los voy a castigar con escorpiones, les dijo. Entonces Roboam toma este consejo, espera los 3 días y al tercer día, como él lo había pedido, Jeroboam con todo el pueblo viene a escuchar lo que el rey iba a decir. Y el rey les dice esto, les responde muy duramente y les dice: bueno, yo los voy a hacer sufrir peor, no piensen que van a sufrir menos conmigo. Y Roboam desecha totalmente el consejo de estos ancianos. Esto, como resultado, trae que 10 de las tribus de Israel, 10 que eran un montón, o sea, las tribus que vivían en el norte del país, que son estos, desecharan y rechazaran totalmente a Roboam como rey. Le dijeron: nosotros no vamos a tener parte contigo, tú no vas a ser nuestro rey. Y en ese momento es donde se divide el reino de Israel en 2 reinos, en el del norte y en el del sur. Y Roboam queda como rey solamente de estas tribus que están en el sur, que eran la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Más adelante, esto se iba a llamar solamente el reino de Israel y esto el reino del sur, de Judá, perdón.
Esto iba a ser el reino de Judá. En ese momento el reino se divide y Roboam queda como rey solamente de acá, del reino del sur. Luego de que el pueblo rechaza a Roboam como su rey, él como que no se lo tomó muy en serio. Como que él pensaba que él iba a seguir haciendo lo que él quería. Entonces dice que un día manda a una persona que era el que cobraba impuestos y era el que supervisaba el trabajo justo. Entonces Roboam manda a un hombre llamado Adoniram y lo manda como si nada a cobrarle impuestos a las personas que ya lo habían rechazado como rey. A las 10 tribus. Sí. A las 10. Y las 10 tribus de acá se enojaron un montón, le tiraron piedras y lo mataron. Piedrosa. Piedras, lo mataron a piedras. Bueno, entonces Roboam, cuando se enteró de que habían matado a este hombre, se enojó un montón y reunió un ejército de 180.000 hombres para ir a atacar a estas 10 tribus, para recuperar el orden, para recuperar el poder que había perdido, porque hasta ahí no lo había aceptado todavía. Entonces, cuando él estaba por ir a luchar, Dios envía un profeta y manda decir a través de este profeta a los 180.000 hombres y también a Roboam esto: no suban ni combatan contra sus hermanos, cada uno quédese en su casa, vuelvan a sus casas, porque todo lo que está sucediendo viene de parte mía. Y entonces, como un evento canónico que pasa muy pocas veces, el pueblo obedece. No, me estás jodiendo. ¿Esto es real? Bueno, el pueblo escucha lo que Dios les está diciendo y dejan de luchar. O sea, ni siquiera van a luchar, obedecen. Bueno, entonces, en ese momento, Roboam asimila y finalmente acepta de que perdió el dominio de estas 10 tribus y se enfoca en fortalecer su reino, que era más pequeño, solamente 2 tribus. Dice que construyó ciudades, fortificó ciudades con muros altos para protegerse de posibles ataques de otros países o incluso de Israel. Dice que puso comandantes para vigilar el país o las ciudades, y dice que siempre Judá y Benjamín lo obedecían. Como que ellos sí lo aceptaban como si fuera su rey. O sea, era su rey, y lo aceptaban y estaban sujetos a él. Y ahora sí, Bien, seguimos en el capítulo 11 y, mientras tanto, en esta parte, ¿quién reinaba? Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Levantó altares para que la gente adorara a los dioses. Es decir, descartaron a Dios y hicieron dioses, hicieron toros, becerros, lo que sea, levantó altares para que la gente adore. Y también él mismo nombró a sus propios sacerdotes, o sea, a quien quería él, los nombró para que estén desechó a los que estaban y a los que debían estar. Y los expulsaron a aquellos a quienes servían a Dios. Entonces los sacerdotes y los levitas de todo Israel dejaron sus tierras y dejaron sus posesiones. ¿Y qué hicieron? Se unieron al reino del sur, al reino de Roboam. Y se quedaron a vivir en Jerusalén y en todo el territorio de Judá. Es decir, los expulsaron, pero también ellos podían decidir haberse quedado en sus tierras, en sus casas, pero igual, como veían todo eso, decidieron dejar todo lo que tenían y se unieron a este reino donde en cual seguían sirviendo a Dios. Entonces, durante esos 3 años, toda la gente le dio ese apoyo a aquellos que se fueron del norte, que no solamente eran los sacerdotes y levitas, sino mucha gente también se unieron y apoyaron al reino de Roboam. También Roboam formó su familia y también en esos años, en esos 3 años que toda esta gente se unió, Roboam seguía sirviendo a Dios, adoraba a Dios, como que estaba haciendo las cosas bien. Pero después, Roboam también se debilitó al entregarse a los placeres de este mundo, entonces quiso muchas mujeres para él y muchas concubinas, muchas esposas, y también para sus hijos. Aunque en eso fue más prudente que su padre. ¿Quién era?
Salomón. ¿Qué hizo también Salomón, donde también transgredió lo que el Señor le dijo? ¿A quién se unió? Salomón, que él no tenía que hacer. De otros lugares. A mujeres de otro. Bien, Salomón se unió a mujeres extranjeras que tenían otros dioses. Roboam no, tomó a muchas mujeres, pero todas eran familiares, eran descendientes de David. Por lo menos ahí fue más prudente que su padre. Y también muchos dicen que fue quizás más feliz que su padre, por eso, porque como que tomó a mujeres de Estuvo mal, pero no tan. tuvo muchos hijos e hijas. Y también entre muchas mujeres que él tuvo a una especial que era hija de Absalón, que era Maaca, y tuvo hijos, y él procuró que uno de los hijos de ella sea el que lo vaya a suceder. Entonces, la amaba más que a todas las mujeres y quería que su hijo Abiam fuera rey y lo nombró por jefe de todos sus hermanos. Y también envió a los demás hijos a los diferentes territorios de Judá, a las diferentes ciudades, y los nombró como jefes de ciudades, como que los dio a cada uno de sus hijos, lo dio cargos de autoridad, también para que precediera su linaje. También vamos al capítulo 12, que aparece este personaje. Cuando Roboam se dio cuenta que su reino era firme y poderoso, porque tenía esa gente que vino del norte y lo vino a apoyar y como que estaba haciendo las cosas bien, ¿qué hizo? Él y todo el pueblo dejó de obedecer a Dios, una vez más. Y por eso, al 5.º año de su reinado, Dios permitió que apareciera alguien. ¿Quién? Sisac, que es el rey de Egipto, y que atacara a todas las tierras de Israel para conquistarla. Sisac tenía un gran ejército, en gran cantidad que ni siquiera se puede contar, y este rey fue conquistando una y otra ciudad. Cada vez más se iba acercando, cada vez más iba tomando terreno de todo el reino del sur. Y llegó a Judá y finalmente llegó a Jerusalén. Los principales jefes de Judá se habían reunido con Roboam y entonces aparece también el profeta Semaías, que era también el profeta que le había dado esa orden de que no atacaran. Y él mismo le dijo: este es un mensaje de Dios para ustedes. ¿Cómo se olvidaron de mí? Dice el Señor. Yo ahora los abandono y los dejo bajo el poder de Sisac. Entonces los jefes y el rey Roboam reconocieron con humildad su error, su pecado, su maldad y confesaron. El castigo de Dios es justo. Es como que diciendo, es justo lo que nos está viniendo, es justo porque nos olvidamos de Dios, desobedecimos, hicimos todo lo que queríamos. Y Dios se dio cuenta de que lo habían reconocido con humildad, que había sinceridad en ese arrepentimiento por su pecado. Entonces le volvió a mandar otro mensaje, Dios a través del profeta Semaías, diciéndole: ustedes han sido humildes al reconocer su pecado y por eso no dejaré que Sisac destruya por completo a Jerusalén. En poco tiempo los voy a librar de todo su poder. Pero, sin embargo, para que sepan qué diferente es que me sirvan a mí a que sirvan a otro rey, voy a dejar que tengan que servir a este rey. ¿Entienden? Para que Dios le dijo, mostrándoles de que la diferencia de lo que es servirme a mí y lo que es obedecerme, como que iban a tener una consecuencia. No iba a dejar que lo destruyan por completo, pero sí iban a tener esa consecuencia. Entonces Sisac atacó y conquistó Jerusalén. Se llevó los tesoros del templo de Dios y del palacio real, todo lo que habían dicho mis hermanas que había construido Salomón, que había hecho escudo de oro y todas esas cosas. Roboam, como se robaron esas cosas, hizo escudos de bronce en lugar de las de oro. Y cada vez que el rey iba al templo, los vigilantes llevaban los escudos. Cuando el rey se iba, se los guardaban. O sea, para que no se los roben. Sí, como que no estaban tan expuestos como los que estaban antes, pero era algo de menos calidad, bueno, todo eso, pero tenían ese trabajo. Sin embargo, como Roboam se había humillado, Dios no permitió que Jerusalén fuera totalmente destruida, porque había algo bueno en Judá. Roboam recuperó su poder y siguió reinando Jerusalén. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y su reino duró 17 años. Y su conducta, dice su palabra, fue mala porque no obedeció totalmente al Señor con toda sinceridad. Roboam y Jeroboam, siempre hubo guerra entre ellos, y cuando Roboam murió, lo enterraron en la
en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados, y quedó en el reinado su hijo de Maca, que era hija de Absalón, su hijo Abiam, reinó en su lugar. Y así termina el capítulo 12. Salud.